Nunca pensé que el amor de una madre pudiera convertirse en su peor enemigo. Nunca imaginé que la comida preparada con cariño por mi nuera sería el veneno más lento y cruel que alguien podría darme. Y cuando finalmente descubrí la verdad, ya era demasiado tarde para salvar lo que había perdido. Me llamo Carmela, aunque ahora casi nadie me llama así. Tengo 67 años, y durante los últimos 3 he vivido una pesadilla que comenzó como un sueño. Todo empezó cuando mi hijo único, mi Robertito, me presentó a Verónica. Todavía escucho su voz ese día, tan emocionado, tan feliz. «Mamá», me dijo con ese tono que usaba cuando era niño y quería pedirme algo especial. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy importante para mí». Recuerdo perfectamente ese momento. Yo estaba en la cocina, preparando mi mole poblano, ese que a Roberto siempre le encantaba desde pequeño. El olor del chocolate se mezclaba con el chile y mis manos todavía fuertes en aquel entonces, molían los ingredientes en el metate que había sido de mi madre y de la madre de mi madre antes que ella. Escuché la puerta abrirse y entonces la vi por primera vez. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Verónica era hermosa. Eso no lo puedo negar. Alta, delgada, con ese cabello negro largo que le caía como cascada hasta la cintura. Pero lo que más recuerdo de ese primer encuentro no fue su apariencia, fue su voz. Esa voz suave, casi como un susurro, que decía «Mucho gusto, señora Carmela», mientras me extendía una mano fría, tan fría que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «El gusto es mío, hija», le respondí, limpiándome las manos en el delantal antes de estrechar la suya. Y en ese momento, en ese preciso instante, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos, ¿cómo describirlos? Eran oscuros, profundos, pero había algo en ellos que no terminaba de encajar. Era como si sonriera con la boca, pero no con la mirada. Pero descarté ese pensamiento de inmediato. Estoy siendo una suegra prejuiciosa, me dije a mí misma. Dale una oportunidad a la muchacha. Roberto no cabía de felicidad. Lo veía a él, a mi hijo, ese hombre de 42 años que había esperado tanto tiempo para encontrar a alguien, y mi corazón de madre se llenaba de alegría. Después de que su padre, mi Julián, murió hace ya 10 años, Roberto se había volcado en cuidarme, en estar pendiente de mí. «No necesito a nadie más que a ti, mamá», me decía siempre. Pero yo sabía que eso no era vida para un hombre de su edad. Necesitaba formar su propia familia, tener su propio hogar. «Mamá», me dijo Roberto esa tarde, después de que Verónica se fuera, «voy a casarme con ella. Sé que apenas la conociste, pero es la mujer de mi vida. Y sé que te va a encantar cuando la conozcas mejor». Me senté en mi silla favorita, esa mecedora de madera que Julián me había regalado cuando nació Roberto, y suspiré. «Hijo», le dije con toda la ternura que una madre puede tener, «si tú eres feliz, yo soy feliz. Pero, ¿no crees que es muy pronto? Apenas llevan... ¿Cuánto? ¿6 meses? 8, mamá», me corrigió con una sonrisa. 8 meses. Y cuando sabes, sabes. Así me pasó contigo y con papá, ¿no? Tú misma me contaste que a los 3 meses de conocerlo ya sabías que era el hombre de tu vida. Tenía razón. No podía contradecirlo porque era verdad. Julián y yo nos casamos después de 4 meses de noviazgo. Y tuvimos 42 años de matrimonio feliz hasta que el cáncer se lo llevó. Entonces, ¿quién era yo para juzgar? «Está bien, mijo»,
le dije finalmente. Está bien. Si ella te hace feliz, cuenta con mi bendición. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Los preparativos de la boda fueron rápidos, demasiado rápidos, pensé en ese momento, pero mantuve mi boca cerrada. Verónica venía a visitarme seguido, siempre con esa sonrisa perfecta, siempre diciendo las palabras correctas. Señora Carmela, me decía con esa voz suave que me ponía la piel de gallina. Quiero que sepa que para mí es un honor formar parte de su familia. Roberto me ha contado tantas cosas maravillosas de usted. ¡Ay, hija!, le respondía yo, tratando de sonar cálida. Llámame mamá, por favor, o Carmela, como te sientas más cómoda. Está bien, mamá, decía ella, y había algo en la forma en que pronunciaba esa palabra que me hacía sentir incómoda, como si estuviera actuando en una obra de teatro. La boda fue sencilla pero bonita. Se casaron en la parroquia del barrio, la misma donde yo me había casado con Julián tantos años atrás. Recuerdo que durante la ceremonia, mientras el padre Gonzalo los bendecía, miré a Verónica y la vi observarme. No estaba mirando a Roberto, su esposo, me estaba mirando a mí, y en sus ojos había algo... ¿Triunfo? ¿Satisfacción? No lo sé, pero fue un destello tan breve que pensé que lo había imaginado. Después de la boda, Roberto me dio la noticia que yo esperaba, pero que, al mismo tiempo, me partió el corazón. «Mamá», me dijo una tarde, sentados en el portal de mi casa, esa casa donde él había crecido, donde habíamos construido tantos recuerdos. Verónica y yo hemos estado pensando, creemos que es tiempo de que tengamos nuestro propio espacio. Vamos a rentar un departamento cerca de aquí. Así podremos visitarte seguido, pero también tendremos nuestra privacidad. Sentí un nudo en la garganta. Por supuesto que lo entendía. Era lo natural, lo correcto. Pero esta casa, mi casa, de pronto se sintió demasiado grande, demasiado vacía. «Claro, mijo», le dije, tragándome las lágrimas. «Claro que sí, es lo correcto. Necesitan su espacio de pareja. Y yo estaré bien. Esta casa es grande, pero me las arreglo sola». Roberto me abrazó. «No vas a estar sola, mamá. Vendré a verte todos los días, te lo prometo». Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Los primeros meses después de que se mudaron fueron difíciles para mí. La casa se sentía vacía, silenciosa. El eco de mis propios pasos me hacía compañía mientras caminaba de habitación en habitación. Roberto cumplió su promesa las primeras semanas, venía casi todos los días. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Una vez al día se convirtió en cada tercer día, y luego en una vez por semana. Y entonces apareció Verónica con su solución. Fue un martes por la mañana. Yo estaba regando las plantas del patio, esas bugambilias que había plantado cuando Roberto era pequeño, cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba ella, con una sonrisa radiante y un tupper de plástico en las manos. «Buenos días, mamá Carmela», me dijo con esa voz dulce. «Sé que Roberto no ha podido venir tanto como quisiera por el trabajo, y yo me siento muy mal de que esté solita. Así que pensé, ¿por qué no le traigo comida todos los días? Así no tiene que cocinar tanto, y yo me aseguro de que esté comiendo bien». Me quedé sorprendida. Era un gesto amable, considerado. «Ay, hija», le dije, conmovida, «no tienes que hacer eso. No quiero ser una molestia». «No es ninguna molestia», exclamó, casi con demasiado entusiasmo. «De verdad, me encanta cocinar, y Roberto me ha dicho que usted a veces se salta comidas porque no le da ganas de cocinar solo para usted. Esto es lo mejor. Le traigo comida fresca todos los días, y así me da oportunidad de visitarla y platicar un ratito». ¿Cómo podía rechazar un ofrecimiento tan gentil? Bueno, accedí finalmente. «Si no es mucha molestia para ti». «Ninguna», me interrumpió. «¿Ya almorzó? Le traje chilaquiles verdes con pollo. Los hice esta mañana especialmente para usted». El aroma que salía del tupper era delicioso. «Chilaquiles, uno de mis platillos favoritos». «Huelen riquísimos, hija», le dije. «¿No quieres pasar?
Podemos desayunar juntas. Me encantaría, pero tengo una cita con el dentista en 1 hora, dijo rápidamente. Pero mañana sí me quedo un ratito. ¿Le parece? Por hoy, coma con calma y después me cuenta qué le parecieron. Y así comenzó la rutina. Todos los días, sin falta, Verónica aparecía a media mañana con un tupper de comida. Chilaquiles, enchiladas, sopa de tortilla, pollo en mole, arroz con leche, siempre mis platillos favoritos. Al principio me parecía maravilloso. Me sentía cuidada, querida. «Qué suerte tengo», le decía a mi vecina Lupita. «Qué suerte de tener una nuera tan atenta». Lupita, mi vecina de toda la vida, me miraba con esos ojos sabios suyos y solo asentía. Decía. «Qué bien, Carmelita». Los primeros días todo fue perfecto. La comida estaba deliciosa, y aunque Verónica casi nunca se quedaba más de 5 minutos, era agradable verla y saber que pensaba en mí. Roberto estaba feliz. «¿Ves, mamá? Te dije que Verónica era especial. Está muy pendiente de ti». Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Fue aproximadamente 2 semanas después de que Verónica comenzó a traerme comida. Me desperté esa mañana sintiéndome extraña, mareada. Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de sostener mi taza de café. Pensé que tal vez había dormido mal, o que necesitaba más azúcar en la sangre. Verónica llegó como siempre, alrededor de las 10 de la mañana, con su tupper y su sonrisa. «Buenos días, mamá. Hoy le traje pozole rojo, bien caldosito como a usted le gusta». «Gracias, hija», le dije, pero mi voz sonó débil, incluso para mí. Verónica me miró con lo que parecía preocupación. «¿Se siente bien, mamá Carmela? Se ve un poco pálida». «Es solo un mareo», le respondí, sosteniéndome del marco de la puerta. «Creo que me levanté muy rápido». «Ay, mamá, tiene que cuidarse», me dijo, tomándome del brazo. Su mano, como siempre, estaba fría. ¿Ya tomó sus medicinas? ¿La de la presión? Sí, sí las tomé, le aseguré. «Bueno, pues coma este pozole que le va a caer de maravilla. Le va a dar energías. Y si no se siente mejor, me llama y vengo inmediatamente. ¿Sale?» «Sale, hija, gracias». Esa tarde, después de comer el pozole, me sentí peor, mucho peor. El mareo se intensificó y sentí como si mi cabeza flotara, desconectada de mi cuerpo. Me fui a acostar temprano, pensando que necesitaba descansar, pero el descanso no llegó. Esa noche tuve pesadillas terribles. Soñaba que me hundía en un mar oscuro, que no podía respirar, que gritaba pero nadie me escuchaba. Me desperté varias veces empapada en sudor, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. A la mañana siguiente, cuando traté de levantarme, mis piernas no respondían bien. Tenía que sostenerme de los muebles para caminar. «Dios mío», pensé, «¿qué me está pasando?» Llamé a Roberto, asustada. «Oh, mijo», le dije cuando contestó, «no me siento bien. Estoy muy mareada. No puedo caminar bien». Escuché preocupación en su voz. «¿Qué? ¿Desde cuándo, mamá?» «Desde ayer, pero hoy está peor». «Voy para allá ahorita mismo», me dijo. «No te muevas. ¿Puedes llegar al sillón?» «Sí, creo que sí». Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Roberto llegó media hora después, acompañado de Verónica. Ella traía, como siempre, su tupper con comida. «Mi mamá», me dijo Roberto, arrodillándose frente a mí, mientras yo estaba sentada en el sillón. «Vamos al doctor. Esto no es normal». «No, hijo, no quiero ir al doctor por un simple mareo», protesté débilmente. «No es un simple mareo si no puedes caminar bien», insistió él. «Verónica, tráele agua, por favor». Verónica desapareció en la cocina y regresó con un vaso de agua. «Tome, mamá», me dijo con esa voz suave. Despacio. Bebí un poco de agua. El sabor era extraño, ligeramente amargo, pero pensé que tal vez era porque me sentía mal, que todo me sabía raro. «Roberto tiene razón, mamá Carmela», dijo Verónica, sentándose a mi lado. «Debería ir al doctor. A su edad,
estos mareos pueden ser señal de algo serio. ¿Y si es la presión o el azúcar? Pero me tomo mis medicinas religiosamente, protesté. Lo sé, mamá, pero aún así, por favor, déjanos llevarte al doctor. Finalmente accedí. Fuimos a la clínica del barrio, donde el doctor Ramírez me conocía desde hace años. Me hizo varios estudios, me revisó la presión, el azúcar, el corazón. Todo está normal, Carmela, me dijo finalmente. Un poco alta la presión, pero nada alarmante. Es probable que sea un virus, algo que te bajó las defensas. Te voy a recetar unas vitaminas y un antivertiginoso para el mareo. Descansa, toma mucha agua y si no mejoras en 3 días, regresas. De regreso a casa, Roberto y Verónica se quedaron un rato conmigo. Verónica insistió en que comiera algo. Le traje caldo de pollo. Me dijo, es lo mejor cuando uno está enfermo. Y así continuó la rutina. Solo que ahora, en lugar de sentirme mejor, me sentía cada vez peor. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, los días pasaron y mi condición no mejoraba. Al contrario, empeoraba. Los mareos se volvieron constantes. Empecé a olvidar cosas, pequeñas cosas al principio. ¿Dónde había puesto mis lentes? ¿Ya había regado las plantas? ¿Ya había almorzado? Verónica seguía apareciendo todos los días con su comida, y yo, agradecida, comía lo que me traía porque cocinar se había vuelto cada vez más difícil. No tenía energía, no tenía ganas, apenas podía sostenerme en pie. Roberto venía más seguido ahora, preocupado por mi deterioro. «Mamá, te ves muy delgada», me decía. «¿Estás comiendo bien?» «Sí, hijo», le respondía. «Verónica me trae comida todos los días. Como bien. Pero te ves tan débil, tan cansada. Es la edad, mijo. Ya no soy la misma de antes». Pero no era solo la edad, aunque en ese momento yo no lo sabía. Un día, tal vez 2 meses después de que Verónica comenzó a traerme comida, sucedió algo que me asustó profundamente. Estaba en la cocina, tratando de preparar té, cuando de pronto no supe qué hacer. Miré la tetera en mis manos y no recordaba para qué servía. Simplemente no lo recordaba. Me quedé ahí parada, sosteniendo esa tetera que había usado todos los días durante 40 años, y no sabía qué hacer con ella. Sentí pánico. Un pánico profundo, aterrador. ¿Qué me está pasando?, pensé. ¿Me estoy volviendo loca? Empecé a llorar ahí mismo, en mi cocina, sosteniendo esa tetera que de pronto era un objeto extraño en mis manos. Y fue entonces cuando escuché la voz de Lupita, mi vecina, desde el otro lado de la cerca que separaba nuestros patios. «Carmelita, ¿estás bien?» Te escuché llorar. «Lupita», la llamé con voz quebrada. «Lupita, ven, por favor». Lupita entró por la puerta del patio que siempre manteníamos sin llave entre nuestras casas. Me encontró todavía en la cocina, llorando con la tetera en las manos. «Ay, Dios mío, Carmelita, ¿qué te pasa?», me preguntó, alarmada. «No sé qué hacer con esto», le dije, mostrándole la tetera. No recuerdo para qué sirve». La cara de Lupita se puso pálida. «Carmelita, esa es tu tetera, la que usas todos los días para hacer té». «Lo sé», le dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo sé, pero hace un momento no lo sabía. Se me olvidó completamente. ¿Qué me está pasando, Lupita?» Lupita me abrazó y sentí su cuerpo temblar. «Tienes que ir al doctor, Carmelita. Esto no es normal. Voy a llamar a Roberto ahora mismo». «No, le supliqué. «No quiero preocuparlo. Ya se me pasó, ya recuerdo. Fue solo un momento de confusión». Pero Lupita me miraba con esos ojos llenos de preocupación, y vi miedo en ellos, miedo real. «Carmelita», me dijo en voz baja, tomando mis manos entre las suyas, «¿desde cuándo te sientes así? ¿Desde cuándo tienes estos olvidos?» «No sé», admití. «Unas semanas, tal vez. Al principio eran cosas pequeñas. ¿Dónde dejé las llaves? Si ya había cerrado la puerta. Pero últimamente está empeorando». Lupita se quedó callada un momento, como pensando. Luego me preguntó algo que me sorprendió. «¿Cuándo empezaste a sentirte mal, Carmelita? Piensa bien. ¿Cuándo comenzó todo esto?» Traté de recordar.
Hace como 2 meses, más o menos. Empecé con mareos. ¿Y qué más cambió en tu vida hace 2 meses? Pues, Verónica empezó a traerme comida todos los días. Vi algo cambiar en la expresión de Lupita. Sus ojos se entrecerraron. Su boca se apretó en una línea delgada. «¿Qué pasa, Lupita?», le pregunté. «¿Por qué me miras así?» «Nada, nada», dijo rápidamente. Pero yo la conocía demasiado bien. Lupita estaba pensando algo que no quería decirme. «Espera, espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces, hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario. Aunque sea un «Hola desde México» o «Saludos desde Colombia». Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero... ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Lupita, insistí. Dime qué estás pensando. Ella suspiró. No es nada, Carmelita. Solo que... me parece muy conveniente que justo cuando Verónica empezó a traerte comida, tú empezaste a sentirte mal. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, dijo rápidamente. Solo digo que es una coincidencia extraña, nada más. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en mi cabeza, y aunque traté de ignorarla, de decirme a mí misma que estaba siendo paranoica, esa semilla comenzó a crecer. Esa noche, cuando Verónica vino con la cena, la observé diferente. Observé cómo me sonreía, cómo me entregaba el tupper, cómo me decía, «Coma bien, mamá Carmela, esto le va a hacer bien». Y por primera vez me pregunté, ¿realmente me haría bien? Pero descarté el pensamiento de inmediato. Era ridículo. ¿Por qué mi nuera querría hacerme daño? No tenía sentido. Y sin embargo, esa noche no comí lo que Verónica me había traído. Le dije que no tenía hambre, que me había llenado con unas galletas. Ella insistió, casi con demasiado empeño. «Pero mamá necesita comer algo nutritivo. Son flautas de pollo, bien doraditas como a usted le gustan». «Mañana, hija», le dije con firmeza. «Mañana las caliento y me las como. Hoy de verdad no tengo apetito». Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Frustración? ¿Enojo? Pasó tan rápido que no estuve segura. «Bueno», dijo finalmente, con esa voz suave que ahora me ponía los pelos de punta. «Pero me promete que mañana sí come bien, ¿verdad?» «Sí, hija. Lo prometo». Después de que se fue, miré el tupper sobre la mesa de la cocina. Las flautas se veían deliciosas, doradas, crujientes. El olor era maravilloso. Tomé el tupper y estaba a punto de guardarlo en el refrigerador cuando algo me detuvo. En lugar de guardarlo, lo llevé al patio trasero. Miré a mi alrededor, sintiéndome ridícula, sintiéndome paranoica. Pero algo dentro de mí, un instinto de supervivencia tal vez, me hizo hacerlo. Abrí el tupper y saqué una de las flautas. La partí en pedazos pequeños y la dejé en el suelo del patio, cerca de donde los gatos callejeros solían venir a buscar comida. Si no pasa nada, me dije a mí misma, sabré que estoy siendo una tonta, que las palabras de Lupita solo me pusieron ideas en la cabeza. Me fui a dormir sintiéndome culpable, culpable de desperdiciar comida, culpable de sospechar de mi nuera, culpable de tener pensamientos tan oscuros. Pero lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo usual. Eran apenas las 6 de la mañana, pero el sol ya entraba por mi ventana. Me sentía diferente, más despejada. Los mareos no estaban. Mi cabeza se sentía clara por primera vez en semanas. Me levanté, con cuidado al principio, esperando el mareo, el temblor en las piernas. Pero nada, me sentía bien. Mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Confundida pero agradecida, me dirigí a la cocina para hacer café. Al pasar por el patio trasero, recordé las flautas que había dejado afuera la noche anterior.
Abrí la puerta para recogerlas antes de que Lupita o alguien más las viera. Y entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. Ahí, tirado en el patio, estaba uno de los gatos callejeros que solían venir a comer, pero no se estaba moviendo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. El gato estaba muerto. A su lado, las flautas que yo había dejado, parcialmente comidas. No, susurré. No, no, no. Me agaché junto al gato, temblando. No había heridas, no había sangre. Simplemente estaba muerto. Como si se hubiera quedado dormido y nunca despertó. En ese momento comprendí una verdad demoledora. Lupita tenía razón. Las palabras de Lupita, que yo había descartado como paranoia, eran ciertas. Verónica me estaba envenenando. Lentamente, cuidadosamente, me estaba envenenando con la comida que me traía todos los días. Me senté ahí mismo en el patio, junto al gato muerto, y empecé a temblar. No de mareo, no de debilidad, de terror puro. ¿Cuánto veneno había consumido ya? ¿Cuánto daño estaba hecho? ¿Era por eso que me sentía mejor esa mañana? ¿Porque ayer no había comido nada de lo que ella me trajo? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿por qué? ¿Por qué mi nuera querría matarme? Escuché pasos detrás de mí y me giré sobresaltada. Era Lupita, que había salido a su patio a regar sus plantas. «Carmelita, buenos días. ¿Qué haces ahí sentada tan temprano?», me preguntó. Luego vio al gato. «Ay, pobrecito, ¿qué le pasó?». «Lupita», le dije con voz temblorosa. «Ven acá. Necesito mostrarte algo». Lupita se acercó, preocupada. Le mostré las flautas, le conté lo que había hecho la noche anterior, cómo me sentía esa mañana. Vi cómo su cara se ponía pálida, cómo sus manos empezaban a temblar. «Dios mío, Carmelita», susurró. Yo sabía que algo andaba mal, lo sabía, pero pensé que estaba siendo mala pensada, que estaba viendo cosas donde no las había. «¿Qué hago, Lupita?», le pregunté, las lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. «¿Qué hago? Es la esposa de mi hijo. Si le digo a Roberto, no me va a creer. Va a pensar que estoy loca, que el veneno ya me afectó la cabeza». Lupita pensó un momento. «Necesitamos pruebas, Carmelita, pruebas reales. No podemos acusar a Verónica sin pruebas». «¿Cómo vamos a conseguir pruebas?». «Guarda la comida que te traiga», me dijo Lupita, sus ojos brillando con determinación. «No la comas, guárdala. Y cuando tengamos suficiente, la llevamos a analizar. Con análisis de laboratorio, Roberto no podrá negar la verdad. Y mientras tanto, ¿qué le digo cuando venga con la comida? Le dices que ya comiste, o que no tienes hambre, o que te la vas a comer más tarde, cualquier cosa, Carmelita, pero no comas nada de lo que te traiga, nada». Ese mismo día, cuando Verónica llegó con su tupper de siempre, estaba preparada. «Buenos días, mamá Carmela», me dijo con esa sonrisa que ahora me parecía más siniestra que dulce. «¿Cómo amaneció? Le traje arroz con leche, bien espesito como a usted le gusta». «Buenos días, hija», le respondí, esforzándome por sonar normal. «Ay, qué linda eres, pero ¿sabes qué? Acabo de desayunar. Hice huevos con frijoles y me llené mucho. ¿Te molesta si lo guardo para más tarde?». Vi ese destello otra vez en sus ojos. Definitivamente era frustración. «Pero mamá», insistió, «el arroz con leche es mejor recién hecho. Si lo guarda, se va a poner duro». «No importa, hija. Me encanta así, más espesito. De verdad, ahorita no me cabe nada». Verónica se quedó callada un momento, estudiándome, y juro por Dios que en ese momento sentí que podía ver a través de mi actuación que sabía que algo había cambiado. «¿Se siente bien, mamá Carmela?», me preguntó. «La veo diferente hoy». «¿Diferente?», pregunté, tratando de sonar casual. «¿Diferente cómo?». «No sé, más alerta, como si tuviera más energía». Sentí un escalofrío. Estaba observando mi mejoría. Estaba notando que yo estaba mejor precisamente porque no había comido su veneno el día anterior. «Ah, pues sí», le dije con una sonrisa forzada.
Creo que me cayeron bien las vitaminas que me dio el doctor. Parece que están funcionando. Verónica asintió lentamente. Qué bueno, dijo, pero su voz no sonaba alegre en absoluto. Entonces, ¿segura que no quiere un poquito de arroz con leche? Segura, hija, gracias. Después de que se fue, guardé el arroz con leche en un lugar seguro, donde Roberto o Verónica no lo encontrarían si venían de visita. Lupita y yo habíamos acordado guardar todo en su casa, en su refrigerador, para evitar cualquier sospecha. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Los días siguientes fueron una tortura. Verónica venía todos los días, como siempre, y cada día yo tenía que inventar una excusa para no comer lo que me traía, que ya había comido, que me dolía el estómago, que el doctor me había puesto a dieta. Cada excusa parecía hacerla más y más suspicaz. Y yo, mientras tanto, me sentía cada día mejor. Los mareos desaparecieron casi por completo. Mi memoria volvió. Podía caminar sin sostenerme de los muebles. Era como si me estuviera desintoxicando, como si mi cuerpo estuviera eliminando todo el veneno que había acumulado en esos meses. Roberto notó el cambio también. «Mamá, te ves mucho mejor», me dijo una tarde que vino a visitarme. «Sea lo que sea que el doctor te recetó, está funcionando de maravilla». «Sí, mijo», le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Odiaba mentirle. Odiaba no poder decirle la verdad sobre su esposa. Pero Lupita tenía razón. Necesitábamos pruebas. Mientras tanto, Lupita y yo habíamos acumulado ya una buena cantidad de comida que Verónica me había traído. Arroz con leche, pozole, enchiladas, caldo de pollo, flautas, todo guardado cuidadosamente en el refrigerador de Lupita. «¿Cuándo lo llevamos a analizar?», le pregunté una tarde. «Mañana», me dijo Lupita. «Mañana voy a llevar muestras al laboratorio. Tengo una sobrina que trabaja ahí. Le voy a pedir que lo haga con discreción». Esa noche apenas pude dormir. Mañana sabríamos la verdad. Mañana tendríamos las pruebas que necesitábamos. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, temprano, escuché golpes urgentes en mi puerta. Era Roberto, con cara de pánico. «Mamá, Verónica está en el hospital», me dijo sin preámbulos. «Tuvo un colapso nervioso. Anoche empezó a gritar que alguien la estaba persiguiendo, que alguien quería hacerle daño. Tuvimos que llamar a la ambulancia. Me quedé helada». «¿Qué?». «No sé qué le pasó, mamá. Estaba bien, y de repente empezó a delirar. Los doctores dicen que necesitan hacerle estudios. Voy al hospital ahora. Solo vine a avisarte». «¿Quieres que vaya contigo?», le pregunté, aunque lo último que quería era ver a esa mujer. «No, no es necesario. Solo quería que supieras. Ahorita te llamo y te cuento». Después de que se fue, fui inmediatamente a casa de Lupita y le conté. «Es una actuación», dijo Lupita inmediatamente. «Está fingiendo estar loca para desviar las sospechas». «¿Tú crees?». «Estoy segura. Carmelita, esa mujer es más lista de lo que pensamos. Sospecha que descubriste algo y está montando un show». Jamás sospeché que detrás de todo aquello, pero Lupita estaba decidida. «Da igual», me dijo. «Hoy mismo llevo las muestras al laboratorio. Con o sin su show de histeria, vamos a tener pruebas». Y cumplió su palabra. Esa misma tarde, Lupita fue al laboratorio con muestras de la comida. Su sobrina, la que trabajaba ahí, prometió hacerles las pruebas de inmediato y con total confidencialidad. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Roberto estaba completamente concentrado en Verónica, que seguía hospitalizada. Los doctores no encontraban nada físicamente malo con ella, pero insistían en que tenía algún tipo de crisis nerviosa. Verónica, por su parte, seguía insistiendo en que alguien quería hacerle daño, que sentía que la perseguían. «Es muy extraño, mamá», me decía Roberto, agotado. «Los doctores dicen que puede ser estrés, ansiedad, pero nunca la había visto así. Era como si realmente estuviera aterrorizada». Yo guardaba silencio, porque ¿qué podía decir? ¿Que su esposa estaba actuando? ¿Que en realidad la que había estado en peligro era yo? Y entonces
5 días después de que Lupita llevara las muestras al laboratorio, llegaron los resultados. Lupita apareció en mi puerta al atardecer, con un sobre manila en las manos y lágrimas en los ojos. «Carmelita», me dijo con voz quebrada, «tenías razón. Oh, Dios mío, tenías razón». Entramos a la casa y ella sacó los papeles del sobre. Estaban llenos de términos médicos que yo no entendía, pero Lupita me los explicó. «Encontraron digitalis en todas las muestras», me dijo. «Es un medicamento para el corazón, pero en dosis altas es venenoso. Causa exactamente los síntomas que tuviste: mareos, confusión, debilidad. Y si lo tomas durante mucho tiempo». No terminó la frase, pero no era necesario. Ambas sabíamos lo que significaba. «También encontraron pequeñas cantidades de benzodiazepinas», continuó Lupita. «Son sedantes. Por eso te sentías tan confundida, por eso olvidabas cosas. Te estaba envenenando lentamente con una combinación de medicamentos que te hacían parecer senil, enferma». Me senté en el sillón, temblando. Las manos me temblaban mientras sostenía los papeles, viendo la prueba negra sobre blanco de que mi nuera había intentado matarme. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué haría algo así?». «Eso», dijo Lupita con voz dura, «es lo que Roberto necesita preguntarle». Esa noche llamé a Roberto. «Hijo», le dije con voz firme, «necesito que vengas a mi casa mañana. Tengo que hablar contigo de algo muy importante». «Mamá, estoy muy ocupado con Verónica en el hospital». «Roberto», lo interrumpí usando ese tono de voz que usaba cuando era niño y necesitaba que me obedeciera. «Esto no puede esperar. Mañana, a las 10 de la mañana. Es urgente». Hubo un silencio. «Está bien, mamá, ahí estaré». Esa fue la noche más larga de mi vida. Me la pasé pensando en cómo decirle a mi hijo que su esposa había intentado matarme. ¿Me creería? ¿O el amor que sentía por Verónica sería más fuerte que las pruebas que yo tenía? A la mañana siguiente, puntualmente a las 10, Roberto tocó a mi puerta. Se veía agotado, ojeroso, preocupado. «Y buenos días, mamá», me dijo, besándome en la frente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me asustaste con esa llamada». «Siéntate, hijo», le dije, señalando el sillón. «Esto va a ser difícil de escuchar». Vi preocupación en sus ojos mientras se sentaba. «Mamá, me estás asustando». Respiré profundo. Era ahora o nunca. «Roberto, Verónica ha estado tratando de envenenarme». Silencio absoluto. Roberto me miraba como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?», dijo finalmente. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Lo que oyes, hijo. Toda esa comida que me ha estado trayendo la estaba envenenando, con medicamentos, digitalis y benzodiazepinas». Roberto se puso de pie, las manos en la cabeza. «Mamá, por favor, no empieces con eso. Verónica te adora, se desvive por cuidarte. ¿Cómo puedes decir algo así?». «Porque tengo pruebas, Roberto», le dije, sacando el sobre manila. «Pruebas de laboratorio. Lupita y yo guardamos la comida que Verónica me traía y la mandamos a analizar. Aquí están los resultados». Le extendí los papeles. Roberto los tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Lo vi palidecer a medida que leía. Vi cómo sus manos empezaban a temblar más y más. «No», murmuró. «No, esto tiene que ser un error. Tiene que haber una explicación». «La única explicación, hijo», le dije con voz suave pero firme, «es que tu esposa ha estado tratando de envenenarme durante meses. Por eso estaba tan mal. Por eso me sentía confundida, débil, mareada. Por eso olvidaba cosas. No era mi edad. No era ninguna enfermedad. Era el veneno que Verónica me estaba dando todos los días». Roberto cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas ahí en mi sala, con los papeles todavía en las manos, y empezó a llorar. «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué haría algo así?». Y ahí fue cuando todo cobró sentido. «Necesitamos preguntarle», le dije. «Roberto, necesitamos ir al hospital ahora mismo y preguntarle por qué». Roberto asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Vamos», dijo con voz ronca. «Vamos ahora». El viaje al hospital fue silencioso.
Roberto conducía con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa. Yo miraba por la ventana, preguntándome qué le diría a Verónica cuando la viera cara a cara. Cuando llegamos a la habitación del hospital, Verónica estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Se veía pálida, frágil. Cuando nos vio entrar, su rostro se iluminó, hasta que vio la expresión en la cara de Roberto. «Mi amor», dijo con voz débil, «qué bueno que viniste. Y trajiste a mamá Carmela. ¡Qué sorpresa!». Roberto cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido fue como un trueno en el silencio de la habitación. «Verónica», dijo con voz que nunca le había escuchado antes, fría como el hielo, «necesito que me digas la verdad. Ahora». Vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Verónica. ¿La verdad sobre qué? Roberto sacó los papeles del laboratorio de su bolsillo y se los mostró. «¿Sobre esto? Sobre el veneno que le has estado dando a mi madre. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte. Y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Vi cómo Verónica miraba los papeles, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y entonces, para mi sorpresa, empezó a reír. Una risa baja, amarga, llena de algo que sonaba a locura. «¿Te parece gracioso?», le preguntó Roberto, su voz temblando de rabia contenida. «Y no», dijo Verónica, todavía riendo entre lágrimas. «No es gracioso, es irónico. Después de todo lo que hice, después de todo lo que planeé, al final me descubrieron por las pruebas de laboratorio. Qué irónico». «¿Por qué?», preguntó Roberto, su voz quebrándose. «¿Por qué lo hiciste? Mi madre nunca te hizo nada. Te recibió con los brazos abiertos. Te trató como a una hija». Verónica lo miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No había arrepentimiento, no había culpa, solo había odio. «¿Que nunca me hizo nada?», preguntó con voz venenosa. «Roberto, tu madre es la razón por la que tú y yo no podemos ser verdaderamente felices. Siempre está ahí, siempre presente, siempre en medio de nuestro matrimonio. ¿Ya visitaron a mamá? ¿Cómo está mamá? ¿Qué le vamos a llevar a mamá? Todo es siempre sobre ella». «Eso no es verdad», dije yo, encontrando mi voz. «Yo nunca he querido interponerme entre ustedes». «¿No?», me miró Verónica con ojos llenos de veneno. «Entonces, ¿por qué Roberto no puede pasar un día sin hablar de ti? ¿Por qué cuando íbamos a viajar siempre tenía que ser cerca de aquí para poder visitarte? ¿Por qué cuando planeábamos nuestro futuro, siempre entraba la pregunta, ¿pero qué va a pasar con mi mamá?». Roberto la miraba horrorizado. «Eso no justifica que intentaras matarla». «Nada justifica eso». «No iba a matarla», dijo Verónica, y su voz tomó un tono casi razonable, como si estuviera explicando algo perfectamente lógico. «Solo iba a hacer que pareciera que estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba cuidados profesionales. Un asilo. Y entonces tú, Roberto, mi amoroso esposo, habrías tomado la decisión de internarla, y finalmente, habríamos sido solo tú y yo». Sentí náuseas. «¿Y la casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Mi casa. ¿También querías quedarte con ella?». Verónica sonrió. Una sonrisa horrible, desprovista de cualquier calidez humana. «Bueno, una vez que estuvieras en un asilo, alguien tendría que quedarse con la casa, para mantenerla, cuidarla, y Roberto, siendo tu único hijo, naturalmente la heredaría. Y yo, siendo su esposa, pues también sería mía. Es una casa hermosa, ¿sabes? En un buen barrio. Podríamos venderla por mucho dinero, o remodelarla y vivir ahí.
Sin ti, por supuesto. Estás enferma, dijo Roberto, retrocediendo como si su esposa fuera un animal peligroso. Estás realmente enferma. ¿Enferma? Verónica se rió de nuevo. No, Roberto, soy práctica, soy realista. Tu madre tiene 67 años. ¿Cuánto tiempo más va a vivir? ¿10 años? ¿20? Yo no estaba dispuesta a esperar tanto. No estaba dispuesta a compartirte con ella todo ese tiempo. Nunca tuviste que compartirme, dijo Roberto, y vi lágrimas corriendo por su rostro. Nunca. Hay espacio en mi corazón para ambas, para mi madre y para mi esposa, pero tú no quisiste entender eso. Porque no es verdad, espetó Verónica. Hay espacio para una madre o para una esposa, no para ambas. Y yo quería ser tu prioridad, Roberto. No un segundo lugar después de tu mami. Lo que escuché después me heló la sangre. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continuó Verónica, su voz tomando un tono casi filosófico. Que realmente era tan fácil. Tú, Roberto, tan confiado, tan inocente. Nunca sospechaste nada. Y tú, mamá Carmela, comiendo todo lo que te daba como una ovejita obediente. ¿Fue tan fácil? ¿Cuánto tiempo? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo habías planeado esto? Verónica me miró, y por un momento vi algo que podría haber sido respeto en sus ojos. Desde antes de casarme con Roberto, admitió. Investigué sobre él antes de nuestro primer encuentro. Sabía que tenía una madre viuda. Sabía que eras su única familia. Sabía que tenías esta casa. Y pensé, perfecto. Me casé con él sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Bueno, al principio pensé que tal vez no sería necesario. Pensé que tal vez tú te irías por tu cuenta, que entenderías que debías darle espacio a tu hijo adulto. Pero no, te aferrabas a él como una enredadera. Entonces decidí acelerar las cosas. Roberto dio un paso hacia atrás, como si las palabras de Verónica fueran golpes físicos. Todo fue mentira, murmuró. Todo, desde el principio. No todo, dijo Verónica, y por primera vez vi algo que podría haber sido emoción genuina en su rostro. Mi amor por ti era real, Roberto, es real. Por eso hice lo que hice, para tenerte solo para mí. ¿No lo entiendes? No, dijo Roberto, su voz firme a pesar de las lágrimas. No lo entiendo. El amor no hace algo así. El amor no envenena, el amor no manipula. Lo que tú sientes, eso no es amor, es obsesión, es enfermedad. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Verónica no estaba enferma de la mente como había fingido estar. Estaba enferma del corazón, de una enfermedad que ningún doctor podía curar porque ella no quería ser curada. Su amor por Roberto estaba tan retorcido, tan contaminado por los celos y el egoísmo, que se había convertido en algo monstruoso. Roberto sacó su teléfono del bolsillo. «Voy a llamar a la policía», dijo con voz temblorosa pero decidida. «No lo harás», dijo Verónica, aunque no sonaba muy segura. «Sí lo haré. Intentaste asesinar a mi madre. No voy a dejar que eso quede impune». «Pero me amas», dijo Verónica, y su voz de pronto sonó pequeña, asustada, como una niña. «Dijiste que me amabas. Dijiste que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos». «Amaba a la mujer que pensé que eras», respondió Roberto. «Pero esa mujer nunca existió, ¿verdad? Fue solo una máscara que usaste para engañarme». Verónica comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las falsas que había estado derramando mientras fingía su colapso nervioso. «Roberto, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar, puedo». «No», dijo Roberto con firmeza. «No puedes, porque para cambiar, primero tienes que reconocer que hiciste algo mal. Y tú todavía crees que estabas justificada, que lo que hiciste estaba bien». Marcó el número en su teléfono. Escuché cuando contestaron. «Policía, ¿cuál es su emergencia?» «Necesito reportar un intento de asesinato», dijo Roberto, y su voz no tembló. «Tengo las pruebas y a la persona responsable aquí conmigo». Los siguientes días fueron un torbellino. La policía vino al hospital. Verónica fue arrestada inmediatamente. Roberto entregó los análisis de laboratorio como evidencia. Lupita y yo
Tuvimos que dar nuestras declaraciones. Los periódicos locales se enteraron de la historia. Nuera envenena a suegra durante meses, decían los titulares. Me convertí en el foco de atención de todo el barrio. La gente pasaba frente a mi casa, señalando, murmurando. Pero lo que más me dolía era ver a Roberto, mi hijo, ese hombre fuerte y capaz, se había derrumbado completamente, había perdido peso. No dormía. Pasaba las noches en mi casa, en su antigua habitación, llorando en silencio. Mamá, me dijo una noche, sentado en la mesa de la cocina mientras yo preparaba té. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías. Porque amabas, hijo, y cuando uno ama, confía. No tiene nada de malo eso. Pero casi te mata, dijo, su voz quebrándose. Mi estupidez casi te mata. Pero no lo hizo, le recordé. Estoy aquí, estoy bien, y tú no eres estúpido. Fuiste engañado por alguien que era muy buena engañando. Debí haberlo visto, insistió. Las señales estaban ahí, la forma en que siempre quería que fuera solo nosotros dos. Cómo se ponía rara cuando yo hablaba mucho de ti. Cómo insistía en traerte comida todos los días cuando pude haberlo hecho yo mismo. Todo estaba ahí, y yo no quise verlo. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Lupita, mi fiel Lupita, fue mi roca durante todo ese tiempo. Ella testificó en la corte, explicando cómo sospechó de Verónica, cómo guardamos la comida, cómo la llevamos al laboratorio. Si no fuera por ti, le dije una tarde, tomando té en su cocina, no estaría aquí. Me habrías salvado la vida, Lupita. Tonterías, dijo ella, aunque sus ojos se humedecieron. Solo hice lo que cualquier amiga haría. No, insistí. No cualquier amiga. Tú me conoces desde hace 40 años. Sabes cuándo algo anda mal. Y no tuviste miedo de decírmelo, aunque sonara loco. Lupita tomó mi mano. Carmelita, cuando vi cómo te deteriorabas, cómo día a día te volvías más débil, más confundida, sentí en mi corazón que algo andaba mal. Y cuando me dijiste que justo había empezado cuando Verónica comenzó a traerte comida, bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? El juicio de Verónica fue devastador. Escuchar en voz alta todos los detalles de su plan, ver las pruebas presentadas una por una, oír el testimonio de su psiquiatra diciendo que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que no estaba mentalmente incompetente. Verónica fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de homicidio. Cuando leyeron la sentencia, ella me miró, y en sus ojos todavía podía ver ese odio, esa creencia retorcida de que de alguna manera yo era la culpable de todo. Roberto solicitó el divorcio inmediatamente después del juicio. No quiero estar casado ni un día más con esa mujer, me dijo. Ni siquiera quiero llevar el mismo apellido. El divorcio se tramitó rápido, dado las circunstancias. Y entonces, Roberto hizo algo que nunca esperé. Mamá, me dijo una tarde, voy a vender mi departamento. ¿Te molestaría si regreso a vivir aquí contigo por un tiempo? Solo hasta que logre procesar todo esto. Sentí lágrimas en mis ojos. ¿Molestarme? Hijo, esta es tu casa. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y así, mi Robertito regresó a casa, a su antigua habitación que yo nunca había cambiado. Su cama todavía estaba ahí, sus libros viejos del colegio, sus trofeos de fútbol de la secundaria. Los primeros meses fueron difíciles para ambos. Roberto tenía pesadillas, se despertaba en la madrugada, gritando. Yo corría a su habitación y lo encontraba sudando, temblando. Soñé que estabas muerta, me decía entre lágrimas. Soñé que no llegamos a tiempo, que el veneno te mató. Estoy aquí, le decía, abrazándolo como cuando era niño. Estoy viva, estoy bien. Pero la verdad era que yo tampoco estaba completamente bien. Los doctores me dijeron que el digitalis y las benzodiazepinas habían hecho daño a mi sistema. Mi corazón estaba débil. Mi memoria, aunque había mejorado mucho, todavía tenía momentos en que fallaba. Tienes suerte de estar viva, me dijo el cardiólogo. Otro mes más de ese veneno y, bueno,
probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Todavía me duele recordar lo que escuché después. En una de las visitas de seguimiento con el doctor, me mostró gráficas de cómo mi salud había estado deteriorándose. «Mire aquí, señora Carmela», me dijo, señalando las líneas en el papel. «Aquí está su presión arterial antes de que Verónica comenzara a envenenarla, perfecta para su edad. Y aquí está 3 meses después. Peligrosamente alta. Y aquí el potasio en su sangre, los niveles de digitalis, todo estaba llevándola a un paro cardíaco. ¿Cuánto tiempo más tenía?», le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. El doctor suspiró. «Honestamente, si hubiera continuado al mismo ritmo, tal vez 2 meses más, 3 a lo mucho. Y no habría sido una muerte pacífica, señora Carmela. El digitalis en exceso causa arritmias severas. Probablemente habría tenido un ataque al corazón. Y todos habrían pensado que fue natural, dado su edad y su historial de presión alta». Me quedé callada, procesando esas palabras. Verónica había planeado matarme de una forma que pareciera natural. Nadie habría sospechado. Todos habrían dicho, «Pobrecita doña Carmela». Pero bueno, ya estaba grande, y eso habría sido todo. «Pero estoy viva», dije finalmente. «Gracias a Lupita, estoy viva». «Gracias a Lupita y a su propio instinto», corrigió el doctor. «Usted sospechó que algo andaba mal. Dejó de comer esa comida. Su cuerpo, señora Carmela, luchó por usted». Regresé a casa ese día pensando en todas las mujeres que tal vez no tuvieron la misma suerte que yo. Mujeres que confiaron en la persona equivocada. Mujeres cuyas muertes pasaron desapercibidas, etiquetadas como natural o edad avanzada, cuando en realidad fueron asesinadas lentamente por alguien en quien confiaban. Roberto notó mi estado de ánimo sombrío esa noche. «¿Qué pasa, mamá?», me preguntó mientras cenábamos. Yo había hecho sopa de fideos, algo simple pero reconfortante. «Estaba pensando», le dije, «en todas las veces que comí lo que Verónica me traía, en todas las veces que le dije, gracias, hija, mientras ella me envenenaba, en cómo sonreía mientras me mataba». Roberto dejó su cuchara. «No pienses en eso, mamá». «Pero tengo que pensarlo», insistí, «porque necesito entender cómo alguien puede hacer eso, cómo alguien puede mirar a otra persona a los ojos, sonreír, decir palabras amables y al mismo tiempo estar asesinándola. Porque está enferma», dijo Roberto. «O porque hay algo roto en ella que nunca podremos entender». «¿Pero tú la amabas?», le pregunté. «No para torturarlo, sino porque genuinamente quería entender. Tú la conocías. ¿Cómo no viste esa parte rota?». Roberto pensó un largo rato antes de responder. «Porque solo me mostró lo que quería que viera», dijo finalmente. «Era como una actriz, mamá. Todo el tiempo estuvo actuando. Y yo, como un tonto, pensé que eso era amor. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo». Los meses pasaron. Roberto y yo encontramos una nueva rutina juntos. Él comenzó a ir a terapia para procesar el trauma de haber estado casado con alguien que intentó asesinar a su madre. Yo también fui a terapia para lidiar con la traición, el miedo, la rabia. Mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. «Carmela», me dijo en una de nuestras sesiones, «usted tiene derecho a estar enojada. Tiene derecho a odiar a Verónica por lo que hizo». «Pero no quiero odiarla», le respondí. El odio es lo que la movió a ella. No quiero ser como ella». «No está siendo como ella al sentir enojo», me corrigió la terapeuta. «Está siendo humana».
Y está bien ser humana. Me tomó mucho tiempo, pero eventualmente llegué a un lugar de no perdón, porque no creo que pueda perdonar lo que Verónica hizo, pero sí de aceptación. Aceptación de que algunas personas están rotas de formas que no podemos arreglar. Que algunas personas toman decisiones que nos duelen, que nos marcan, pero que no definen quiénes somos nosotros. Roberto, por su parte, lentamente comenzó a sanar también. Dejó de tener pesadillas tan seguido. Comenzó a sonreír de nuevo. Incluso comenzó a salir con amigos, a vivir su vida otra vez. Un día, casi un año después del juicio, me encontró en el jardín cuidando mis bugambilias. «Mamá», me dijo, sentándose en el banco junto a las plantas, «necesito decirte algo». «Dime, hijo», le respondí, quitándome los guantes de jardinería. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó, en Verónica, en el veneno, en todo. Y me di cuenta de algo». «¿De qué?» «Que ella tenía razón en una cosa, solo en una. Yo te ponía primero, siempre, y eso no estaba bien». Sentí una punzada en el corazón. «Roberto, déjame terminar, mamá», me interrumpió gentilmente. «No estaba bien porque tú mereces tener tu propia vida, no vivir solo para mí. Y yo merecía tener mi propia vida, no vivir solo para cuidarte, no porque no te ame, sino precisamente porque te amo. Porque el amor real, el amor sano, no es dependencia, es libertad». Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. «Yo nunca quise que te sintieras atrapado, hijo». «Y nunca lo hiciste», me aseguró. «Yo me puse esa trampa solo. Después de que papá murió, pensé que mi trabajo era cuidarte, protegerte. Y eso me impidió vivir mi propia vida completamente». Lo cual, irónicamente, fue lo que atrajo a Verónica. Ella vio un hombre de 40 años que nunca había aprendido a ser independiente de su madre, y pensó que podría manipularlo fácilmente. «¿Y qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «Voy a mudarme de nuevo», me dijo. «No lejos, tal vez a un departamento a unas cuadras de aquí. Pero necesito mi propio espacio, y tú necesitas el tuyo». Lo entendía. Por supuesto que lo entendía. «Está bien, hijo, es lo correcto. Pero no porque no te ame», añadió rápidamente. «Y sí, no, porque te amo lo suficiente como para dejarte ser independiente, y porque me amo lo suficiente como para ser independiente también». Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo, no de tristeza, sino de comprensión, de claridad. Durante todos esos años después de que Julián murió, había criado a Roberto para que se sintiera responsable de mí. Sin querer, sin darme cuenta, lo había atado a mí de una forma que no era saludable para ninguno de los dos. Y Verónica, en su retorcida lógica, había visto esa dinámica poco saludable y había decidido romperla de la forma más horrible posible. «Tienes razón», le dije a Roberto, limpiándome las lágrimas. «Tienes toda la razón, hijo, y me siento orgullosa de ti por darte cuenta, por querer cambiar». Roberto se mudó un mes después, no lejos, como había prometido, a un departamento pequeño pero acogedor a 3 cuadras de mi casa, y establecimos una nueva rutina. Cenas los domingos en mi casa, salidas al cine los jueves, pero cada uno con su propio espacio, su propia vida. Y yo, por mi parte, comencé a construir mi propia vida también. Me uní a un grupo de lectura en la parroquia. Empecé clases de yoga para personas mayores. Hice nuevas amigas. Redescubrí quién era Carmela fuera de ser la mamá de Roberto. Lupita estaba encantada. «Mira, nada más», me decía mientras tomábamos café en su cocina, «¿quién hubiera pensado que casi morir envenenada te daría una nueva vida?». Era una forma morbosa de verlo, pero tenía razón. Casi morir me había enseñado a vivir realmente. Un día, casi 2 años después del juicio, recibí una carta. Era de Verónica. Me la enviaban desde la prisión. Mi primera reacción fue tirarla. No quería saber nada de esa mujer, pero la curiosidad pudo más que yo. La abrí y leí: «Señora Carmela, no espero que me perdone, ni siquiera espero que lea esta carta, pero necesitaba escribirla. He tenido mucho tiempo para pensar en estos 2 años, tiempo para reflexionar sobre lo que hice,
sobre por qué lo hice. Mi terapeuta aquí en la prisión dice que sufro de trastorno obsesivo del amor, junto con tendencias narcisistas. Grandes palabras para decir que estoy rota de formas que ni siquiera entiendo completamente. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que todavía, incluso ahora, una parte de mí siente que lo que hice estaba justificado. Esa es la parte enferma de mí, la parte que probablemente nunca sane completamente. Pero hay otra parte, una parte más pequeña pero que está creciendo, que entiende la magnitud de lo que hice. Traté de matar a una mujer inocente, a una madre, a alguien que solo quería amor y familia, y lo hice por... ¿qué? ¿Celos? ¿Egoísmo? ¿Posesividad? No hay palabras suficientes para decir lo arrepentida que estoy. Sé que esas palabras suenan vacías viniendo de mí, pero son lo único que tengo para ofrecer. Roberto me escribió hace 6 meses pidiéndome que firmara los papeles del divorcio. Lo hice. Fue lo menos que podía hacer. También le escribí una carta pidiéndole perdón. Nunca respondió. No lo culpo. Le deseo lo mejor, señora Carmela. De verdad, espero que el resto de su vida sea largo, feliz y lleno de amor. El amor que todos merecemos y que yo estaba demasiado enferma para entender. Atentamente, Verónica. Leí la carta varias veces. ¿Era sincera o era otra manipulación? Nunca lo sabría con certeza, pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Me di cuenta de que no importaba si Verónica era sincera o no. Su arrepentimiento, o la falta de él, no cambiaba nada de lo que yo había vivido, de lo que había sobrevivido. Su carta no tenía el poder de herirme o sanarme, a menos que yo le diera ese poder. Y decidí no dárselo. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. 3 años después de que todo comenzó, Roberto conoció a alguien nuevo, una mujer llamada Patricia. Era enfermera, 10 años menor que él, con 2 hijos adolescentes de un matrimonio anterior. «Mamá», me dijo nerviosamente cuando me la presentó, «quiero que conozcas a Patricia». Patricia era cálida, genuina. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que miraba a Roberto, pero más importante, podía ver que Roberto era diferente con ella, más equilibrado, más seguro de sí mismo. «Es un placer conocerla, señora Carmela», me dijo Patricia, estrechando mi mano. Su mano estaba tibia, a diferencia de la mano fría de Verónica. «El placer es mío, hija», le respondí. «Y por favor, llámame Carmela». No hubo tuppers de comida misteriosa esta vez. Patricia me invitaba a comer a su casa, o cocinábamos juntas en la mía. Roberto estableció límites claros desde el principio sobre su tiempo y su espacio, y yo los respetaba. «¿Cómo sabes que no se va a repetir?», me preguntó Lupita una tarde. «¿Cómo sabes que esta no es otra Verónica?». «No lo sé», admití. Pero la diferencia es que Roberto ha cambiado. Ha aprendido a poner límites, a tener una vida separada de mí. Y eso hace toda la diferencia. Roberto y Patricia se casaron 1 año después. Fue una boda pequeña, íntima. Sus hijos, los 2 adolescentes de Patricia, estaban ahí. Lupita y su familia estaban ahí. Algunos amigos cercanos, cuando el padre González les preguntó, «¿Aceptas a Patricia como tu esposa?», y Roberto dijo, «Sí, acepto», con voz firme y clara. Sentí lágrimas de alegría correr por mis mejillas. Esta vez era diferente. Esta vez era real. Ahora, sentada aquí en mi mecedora, 5 años después de que Verónica fuera a prisión, puedo decir que soy feliz. Tengo 72 años. Mi salud no es perfecta. Los doctores dicen que el veneno dejó secuelas permanentes en mi corazón. Pero estoy viva. Estoy rodeada de gente que me ama de verdad. Roberto y Patricia vienen a cenar los domingos. Los hijos de Patricia, a quienes considero mis nietos, vienen a visitarme y me cuentan de la escuela, de sus novios, de sus sueños. Lupita sigue siendo mi mejor amiga. Nos sentamos en su portal o en el mío, tomando café, compartiendo chismes del barrio, riendo de las mismas cosas que nos hacían reír hace 40 años. Mi grupo de lectura en la parroquia me ha dado amigas maravillosas, mujeres de mi edad que entienden los desafíos de envejecer, de perder a esposos,
de aprender a ser independientes otra vez. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Hace 6 meses, Patricia me preguntó si podía llamarme mamá. Sé que no soy su hija biológica, me dijo, sus ojos húmedos. Y sé que después de lo que pasó con Verónica, tal vez la palabra nuera tiene connotaciones negativas para usted. Pero siento que es mi mamá. Me ha acogido, me ha enseñado sus recetas, me ha contado historias de cuando Roberto era niño. Y me encantaría poder llamarla mamá, si usted me lo permite. La abracé fuerte. Por supuesto que sí, hija, por supuesto. Y es curioso, ¿saben? Verónica quería ser llamada mamá, como una forma de manipulación, de aparentar ser parte de la familia mientras planeaba mi muerte. Patricia quiere ser llamada mamá, porque genuinamente siente ese amor, esa conexión. La diferencia entre el amor real y el amor fingido es tan clara ahora. A veces pienso en Verónica, todavía en prisión. Me pregunto si realmente se arrepintió o si solo aprendió a ser mejor actriz. Me pregunto si entiende lo que perdió. No solo su libertad, sino la oportunidad de tener una familia real, un amor real. Pero luego dejo de pensar en ella, porque darle espacio en mi mente es darle poder que ya no merece. En su lugar, pienso en todo lo que gané. Gané una segunda oportunidad de vida. Gané la oportunidad de ver a mi hijo crecer, de verdad crecer, en un hombre independiente, seguro, feliz. Gané una nuera que me ama de verdad. Gané nietos que llenan mi casa de risas. Gané amigas, experiencias, momentos de alegría. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. El otro día, Roberto vino a visitarme solo, sin Patricia ni los niños. Se sentó conmigo en el portal, donde solíamos sentarnos cuando era pequeño. Mamá, me dijo, nunca te he dicho esto, pero gracias. ¿Por qué, hijo? Por sobrevivir, por luchar, por no dejar que Verónica te matara. Si hubieras muerto, no sé qué habría sido de mí. Me habrías dejado sin saber la verdad, pensando que te perdí por causas naturales, casado con una asesina. Así que gracias por ser fuerte, por sospechar, por escuchar a Lupita, por salvarte a ti misma. Lo abracé fuerte, sintiendo lágrimas en mis ojos. Tú también me salvaste, hijo, cuando le creíste a las pruebas, cuando tuviste el valor de enfrentar a Verónica, cuando llamaste a la policía a pesar de que la amabas. Eso requirió una fuerza tremenda. Aprendí de la mejor, me dijo, besándome la frente. Y en ese momento, sentada ahí con mi hijo, con el sol poniéndose y las bugambilias floreciendo a nuestro alrededor, comprendí que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, había valido la pena. Porque nos había enseñado el valor del amor real. El amor que no busca controlar, sino liberar. El amor que no envenena, sino que sana. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo, suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carmela Guadalupe Sánchez Rivera. Tengo 72 años y sobreviví a un intento de asesinato por envenenamiento. Pero más que eso, sobreviví para ver a mi hijo feliz, para tener una segunda familia, para aprender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si estás escuchando esto y has pasado por algo similar, si alguien te ha traicionado, si alguien en quien confiabas te hirió profundamente, quiero que sepas que puedes sobrevivir,
que el dolor no es para siempre, que hay vida después de la traición. Aprende a confiar en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. No ignores esas voces internas que te advierten del peligro. Rodéate de gente buena. Lupita me salvó la vida porque me conocía lo suficiente como para saber cuándo algo andaba mal. Ten amigas así, sé una amiga así, y sobre todo, aprende a amarte a ti misma lo suficiente como para poner límites. Yo pensé que amar a Roberto significaba vivir para él. Pero aprendí que el amor real significa permitir que las personas que amas sean libres. Y permitirte a ti misma ser libre también. La vida me ha enseñado que el veneno más peligroso no es el que viene en la comida. Es el veneno del odio, de los celos, de la obsesión. Ese veneno enferma el alma de una forma que ningún antídoto puede curar. Pero también he aprendido que el antídoto más poderoso es el amor real, el que da sin esperar nada a cambio, el que celebra la independencia del otro, el que sana en lugar de herir. A mis 72 años puedo decir con certeza que he vivido, he amado, he perdido, he sobrevivido, y sigo aquí, con mi té de manzanilla en las mañanas, mis bugambilias en el jardín, mis domingos con Roberto y Patricia, mis tardes con Lupita. Sigo aquí, viva, libre, y más fuerte de lo que nunca pensé que podría ser. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Fin, Easy.